Saludos, mi nombre es María Ángela Petrizzo y quiero en primer lugar agradecer la invitación que me hacen desde la Dirección de Formación del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información para acercarles los contenidos que vamos a abordar en esta sección. Esta sección está titulada Herramientas técnicas de mediación comunal para la paz adaptada al entorno digital. Me gustaría en primer lugar eh, que conversemos acerca del temario que vamos a abordar en esta sesión. En primer lugar, vamos a dedicar unos minutos a conversar sobre por qué razón es importante hablar de la violencia digital y del discurso de odio en entornos digitales. En segundo lugar, vamos a contextualizar este tipo de violencias, así como el impacto que puede tener en nuestras comunidades. En tercer lugar, abordaremos los tipos de violencias digitales que podemos enfrentar o que podemos encontrar. Estableceremos también algunas estrategias básicas de mediación en los conflictos en el ámbito digital. Y finalmente hablaremos brevemente sobre el rol de los jueces y las juezas de paz en estos procesos como herramientas o como habilitadores de herramientas para mitigar y para prevenir el escalamiento de este tipo de fenómenos dentro de la comunidad. Como decía anteriormente, la idea de esta sesión es poder conversar sobre las distintas formas de violencias digitales que se experimentan o que se pueden experimentar en nuestras comunidades, ¿no? En este sentido, es importante que tengamos en cuenta que vamos a estar hablando sobre un tema que cada vez adquiere un mayor interés y que tiene que ver fundamentalmente con la llegada de los discursos de odio y de otras formas de violencia que se infligen a través de plataformas digitales y que afectan a personas de forma particular, pero también terminan impactando en el ritmo de nuestras comunidades. Hay un tema que nos llama siempre la atención y es el hecho de que un número muy elevado de personas en el ámbito digital manifiesta haber experimentado algún tipo de acoso en línea, por hablar de solo un tipo de violencia. Cerca de un 40% de los usuarios y de las usuarias en redes sociales manifiestan haber atravesado una situación de acoso en línea. Y cerca del 28% de las mujeres que han atravesado o han vivido algún tipo de estas violencias, de estas situaciones, manifiestan que desean y que en efecto lo hacen, se retiran del uso de Internet. Es importante este impacto porque hoy por hoy sabemos que el uso de Internet está cada vez más generalizado y buena parte de las actividades económicas se sustentan, se soportan en este tipo de herramientas. Por eso, en el caso de los jueces y de las juezas de paz, identificar ciertos patrones que pueden habilitar violencias digitales resulta de mucho interés, en especial porque el trabajo en este contexto se centra en fortalecer procesos para reconstruir una cultura de paz en los territorios en los que hacen vida, a través de campañas de promoción y campañas de adopción por el respeto a valores y normativas vigentes en el territorio. Entonces, el papel de los jueces y las juezas de paz es crucial en este contexto en el que pueden ser agentes habilitadores de una transformación de ciertas prácticas en Internet que son realmente nocivas. Veamos ahora de una manera gráfica cómo puede impactar de forma negativa este tipo de violencias en el entorno de nuestras comunidades. No sé si tienen en mente este juego en el que son 4 o 6 pelotas de metal que van colgando y cuando una impacta a la otra por acción del movimiento, termina impactándose con cierta energía en las otras y se genera un movimiento. La imagen nos quiere reflejar una situación de tranquilidad dentro de con una comunidad que se puede ver alterada por el ingreso o por la existencia de alguna situación de violencia digital.
En este caso, estamos tomando solamente un tipo de violencia que tiene que ver con acoso en línea o con discursos de odio. Pero cuando esta violencia impacta en una persona dentro de nuestra comunidad, puede ser, por ejemplo, una persona que tiene un liderazgo político, puede generar una disrupción dentro de nuestra comunidad, ¿no? Puede generar una disrupción que al mismo tiempo impacte en la generación de afectaciones en problemas de salud mental y estabilidad emocional. Y finalmente puede incidir incluso en la participación comunitaria en actividades que son importantes sostener dentro de nuestras comunidades. De tal manera que entendiendo que la violencia digital incluye acciones como acoso, difusión de mensajes de odio, discriminación, propagación de noticias falsas, es importante entender que muchas veces también se le denomina violencia mediada por tecnología, porque efectivamente es una experiencia violenta que tiene un correlato en el ámbito físico, pero que se ve potenciado en el ámbito digital. En el caso de las mujeres, hemos visto cómo estas acciones no solamente superan el impacto individual, sino que además son también reflejo de tensiones y de desigualdades que existen dentro de nuestra sociedad, afectándolas de una forma desproporcionada en el caso de las mujeres. Pero además, porque no solamente persisten estas desigualdades, sino que las mujeres también ocupan distintos roles dentro de las comunidades al ser sostén de hogar, responsables de cuidados físicos y cuidados emocionales, con un proceso a lo mejor de precariedad de ingresos y de oportunidades laborales. Entonces, todo esto viene a sumar, ¿no? Distintos tipos de situaciones que pueden violentar la vida de una mujer en este caso. En nuestra normativa nacional, este tipo de violencia que llamamos violencia digital basada en género, cuando nos referimos al ámbito de las mujeres, al entorno de las mujeres, o mediada por tecnología, está tipificada como violencia informática en la Ley Orgánica por el Derecho a las Mujeres para una vida libre de violencia. Adicionalmente, la Ley Especial contra los Delitos Informáticos, que es una ley del 2001, cuenta con varias tipificaciones de este tipo de delitos que abarcan desde el ámbito público hasta el ámbito personal individual, ¿no? Hoy en día es indiscutible que la penetración de Internet hace que el uso de este tipo de herramientas sea cada vez más demandado en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, aunque está siendo cada vez más demandado, no está, digamos, abstraído de que ocurran situaciones adversas y violentas en estos espacios, ¿no? Que puedan atentar contra la estabilidad, como decimos, mental o incluso con el ejercicio, contra el ejercicio de la libertad de expresión y pueda llegar a afectar la integridad y el bienestar dentro de nuestras comunidades. Em, Decíamos, bueno, ¿cómo afecta o pensemos cómo puede afectar este tipo de violencia en nuestro país? En nuestro país, desde una organización en la que formo parte, que se llama Mujeres Activistas por el Software Libre, realizamos durante el año 2023 y el año 2024 un estudio sobre la incidencia de violencias digitales basadas en género. Y este estudio reveló que 8 de cada 10 mujeres encuestadas han vivido al menos 3 tipos de violencia digital, ¿no? Y conocen cada una de ellas al menos 4 mujeres más que hayan vivido, que hayan atravesado por este tipo de violencia. Muchas de ellas refirieron en este estudio que han notado un incremento significativo de este tipo de situaciones a partir de la pandemia por COVID-19. Esto tiene en buena medida una explicación por el hecho de que a partir de ese momento es un punto de quiebre en cuanto al uso de Internet para distintos tipos de actividades, ¿no? Pero es innegable, como ya venimos estableciendo, que además de afectarles individualmente a 8 de cada 10 mujeres, también se impactan las comunidades en las que estas mujeres hacen vida, hacen vida.
Puede incluso llegarse a experimentar situaciones de un debilitamiento de la cohesión social al haber una reducción de la confianza mutua entre las personas que integran la comunidad. Puede haber un impacto negativo en la confianza interna de la comunidad y, y pueden haber adicionalmente otros impactos que pueden llegar a ser incluso impactos económicos dentro de la comunidad. Por eso insistimos en que como jueces y juezas de paz es importante comprender estos fenómenos para poder ayudar o trabajar de forma conjunta con nuestras comunidades para establecer criterios y estrategias para reconstruir acuerdos de paz internamente. Me gustaría ahora que conversemos un poco en detalle acerca de una caracterización de las violencias digitales y los discursos de odio que ocurren o que se presentan en los entornos digitales. De alguna forma hemos ya venido comentando que hay un impacto comunitario, sobre todo en los discursos de odio, porque estos discursos suelen promover la división social, pero al mismo tiempo prácticas que pueden resultar prácticas derivadas o asociadas con el fascismo. En muchas ocasiones hemos visto cómo los procesos de agitación en línea en contra de una persona, que también se le puede denominar coloquialmente como procesos de cancelación, ¿sí? Pero que también se orientan a instituciones o incluso programas sociales, lo hemos visto, y vamos a ver un ejemplo que les traemos el día de hoy con respecto a una situación referida, o sea, por una persona vinculada a un programa social, impacta, como decíamos, de forma negativa, no solamente generando zozobra en las comunidades, sino también sirviendo de un espacio para promover organización de acciones vandálicas, de acciones que trascienden el ámbito digital y llega, como decían al principio, como decíamos al principio, al ámbito físico y genera daños directamente contra bienes públicos y personas. Creemos que recientemente la referencia más cercana que tenemos es la coyuntura electoral del año pasado, ¿no? En el julio del año pasado, el 2024, fuimos testigos de cómo las redes sociales, en especial X, antes llamada Twitter, y Telegram, pero no solamente esta, permitían la identificación de objetivos físicos y objetivos, digamos, de cuentas digitales, divulgando direcciones personales, teléfonos de contacto de lideresas comunitarias. También, evidentemente, de figuras públicas. Incluso hubo una organización evidente a través de canales de Telegram eh, para afectar y atacar negativamente páginas web del Estado venezolano, generando una acción, digamos, vandálica en ese sentido, ¿no? Y también atacando a cuentas en redes sociales de funcionarios, de funcionarias, solicitando su cierre, solicitando la cancelación de estas cuentas. Nosotras en nuestra organización también acompañamos a mujeres que fueron acosadas, como decía antes, y amenazadas a través de WhatsApp, fundamentalmente con base en diferencias políticas. Por eso enfatizamos tanto en el tema del discurso de odio, ¿no? Ahora bien, hay distintas formas de violencia digital. Nosotros hemos tipificado por nuestros procesos de acompañamiento aproximadamente unas 14. No les vamos a abordar en esta sesión todas las características específicas en cada una de ellas, porque digamos que excede el alcance de esta sesión. Sin embargo, tenemos desde nuestra página web disponible información al respecto. Vamos a abordar acá 6 de las que creemos pueden ser mucho más, pueden estar presentes, pueden ser observables en los entornos de una comunidad, un territorio específico, ¿no? En primer lugar, establecer que las violencias digitales pueden tomar diversas formas, ¿no? Entendiendo las violencias digitales como cualquier acto de acoso, de intimidación, de amenaza, de divulgación de información privada que se hace a través de medios digitales, ¿no? Y que se ven agravados por el uso de medios digitales. Y aquí estamos hablando fundamentalmente de procesos de viralización, de difusión de contenido
bien sea contenido de información falsa o contenido íntimo, ¿ok? Entonces, como decimos, las violencias digitales pueden tomar distintas formas, desde acoso personal, acoso laboral, ¿sí? Pero también puede ocurrir, por ejemplo, procesos de estafa en línea, de extorsiones, usurpación de identidad, que tiene que ver cuando alguien clona, decimos, me clonaron el WhatsApp, me clonaron tal red o me clonaron mi usuario en tal red social, por ejemplo con el ánimo de difundir una información o tomar ventaja de esa información para afectar a la persona de la cual usurparon la identidad. Pero también tenemos divulgación de datos e información o contenido personal, por ejemplo, datos de identificación o contenido íntimo, o la generación de los llamados fakes, que tiene que ver con, por ejemplo, tomar una fotografía de una persona y generar una imagen falsa sobre esa persona o generar una noticia falsa sobre esa persona. Tenemos también otro tipo de violencias que están basadas en ingeniería social y que tienen que ver con, se relacionan, por ejemplo, con estafa o pueden terminar en una usurpación de identidad, todo con el propósito, digamos, con el objetivo de generar un daño o un perjuicio a esa persona afectada, ¿no? Em, en todo caso, estos tipos de violencia digital, que como decimos, se presentan en distintos espacios y afectan tanto a personas digamos, de manera individual como de manera colectiva, es importante que las tengamos en cuenta para poder identificar estrategias para prevenirlas o incluso para mitigarlas en el caso de que ya hayan ocurrido. Para no extenderme mucho, eh, solamente les comparto, este es una captura de una situación de acoso que vivió una lideresa en una ciudad grande en nuestro país y que solicitó acompañamiento a nuestra organización. Bueno, se trata de una conversación extraída de WhatsApp en la que vemos que hay una agresión directa. Esto fue el día después de las elecciones de julio del 2024. Y bueno, evidentemente había un conocimiento de la persona. Vamos a ver un poquito más adelante que no siempre es el caso en el que las personas se conozcan, ¿no? Sin embargo, se evidencia que la persona que está escribiendo no es la persona que es propietaria del teléfono, ¿no? Del número telefónico. Lo cierto es que es importante tener en cuenta que lideresas sociales y políticas en el ámbito de los territorios se perfilan como blancos clave y claros de situaciones de agresiones digitales, ¿no? Frente a esto, ¿qué podemos hacer, no? Em, el desafío es importante porque, como insistimos siempre en nuestras actividades de formación, la mayoría de los casos de delitos, de violencias digitales, em, ocurren infligidos por personas que no se identifican. En muchos casos son personas cercanas a la víctima, pero utilizan una cuenta falsa, un seudónimo o cualquier tipo de estrategia para enmascarar su identidad. Em, y en especial cuando hablamos de casos de violencias políticas, pues, por ejemplo, a través de redes, con transmisión de discursos de odio, estamos ante la situación en la cual las personas utilizan generalmente cuentas falsas, ¿no? Cuentas que no tienen su nombre verdadero y que son muy complicadas de identificar. Esto no quiere decir que no es posible y llegar a identificar a quienes cometen este tipo de violencia, a quienes infligen este tipo de violencia, ¿no? Pero el que se utilicen las cuentas falsas, pues genera evidentemente una dificultad mayor para, digamos, genera un factor importante que genera un desafío para establecer estrategias de desescalamiento. Porque ¿cómo desescalamos una violencia que está, digamos, incipiente si no logramos identificar con claridad
la persona o grupo de personas que está, digamos, infringiendo, ¿no? Ahora bien, aunque esto es una realidad, sí que hay algunos elementos que desde el espacio de la justicia de paz se puede insistir, ¿no? Em, Decíamos antes que, bueno, en el caso de las violencias digitales hay una dificultad intrínseca en poder desescalarlos, puesto que primero pueden alcanzar una viralidad de manera muy rápida, pero además no siempre se puede detectar con claridad la fuente, ¿no? De dónde viene esta violencia. En ocasiones ocurre incluso de forma coordinada entre muchos usuarios, como es el caso de, por ejemplo, la solicitud masiva de cierre de cuentas, ¿no? O una acción coordinada a través de grupos de mensajería, como decíamos antes, por ejemplo, de Telegram o de WhatsApp, pero de los que no siempre se cuenta con un respaldo o de los que no siempre hay una constancia explícita, ¿ok? Entonces, quizás la clave aquí está en poder adiestrarnos en el proceso de identificación y abordaje de estas situaciones para evitar que trasciendan a una confrontación abierta, digamos que trasciendan al espacio físico. Esta tarea obviamente es desafiante porque ciertamente en algunos casos vemos que ocurren algunas situaciones de violencia, por ejemplo, en grupos eh, de organización de la distribución del CLAC, por ejemplo, hay algún mensaje, digamos, hiriente o algún mensaje fuerte o un mensaje que refleje odio y que refleje algún peligro para quien lo está recibiendo, pero no siempre ocurre en estos espacios en donde puede haber una evidencia. A veces ocurre, como en el caso anterior, en un chat privado, em, por Telegram o por WhatsApp, ¿no? Y allí no necesariamente están identificadas las personas que pueden estar, digamos, a cargo de establecer estrategias para generar o retomar una ruta o una paz dentro de la comunidad, ¿no? Y además de esto, es importante que tengamos en cuenta que al menos en los estudios que nosotros hemos desarrollado en el 2023 y 2024, muy pocas víctimas, un porcentaje muy bajo de las víctimas, se anima a contar que están atravesando esta situación. Entre otras cosas, porque cierto es que hay que decirlo, el sistema de recepción de los órganos de recepción de receptores de denuncia lamentablemente, en un porcentaje muy elevado, revictimizan a la persona que está atravesando por esta situación. Entonces, para prevenir una revictimización, la víctima muchas veces se calla, ¿ok? Pero además, incluso en algunos casos en los que personas de una comunidad se ven afectadas, lideresas, por ejemplo, o líderes comunitarios de un territorio se ven afectados por este tipo de violencia, en algunas ocasiones quienes infligen esta violencia, quienes cometen estos actos violentos, no están dentro de la comunidad. Entonces es complicado establecer una estrategia infalible, una estrategia viable para todos los casos de desescalamiento. ¿Ok? En todo caso, siempre nuestra recomendación va a ser el reporte, generar o insistir en nuestras comunidades que es importante realizar un reporte de este tipo de situaciones y cursar entre los órganos competentes, aun cuando, decíamos antes, hay un alto riesgo de atravesar situaciones de revictimización. Confiamos en que estos procesos de revictimización cada vez van a ser menores y que es necesario que se refuerce la intención de las víctimas de acudir a los órganos competentes. De estar presentes en el momento de la agresión, es importante entonces insistir en que fomentar que en los grupos se establezcan criterios de respeto, criterios o pautas de convivencia, indicando qué se va a considerar como una agresión para cualquiera persona que los forme, y nos referimos a los grupos de mensajería, por ejemplo, WhatsApp o Telegram.
En el caso de que se trate de una acción violenta incipiente, una buena opción es contactar por separado y además que se pueda conocer a tanto a víctima como victimario. Es importante entonces optar por contactar por separado a la persona agresora y a la víctima, estableciendo en cada caso, digamos, los espacios de atención disponibles en la comunidad para dirimir este tipo de diferencias, si fuera el caso. Y sobre todo facilitando la información disponible sobre los mecanismos que hay y sobre, consideramos que es importante, sobre la tipificación de este tipo de violencias como delitos, ¿ok? Exponiendo evidentemente lo que suponen las consecuencias legales, ¿no? Ahora, ¿cómo cambiamos o cómo transformamos las narrativas de odio? No es una tarea que podamos emprender a título individual. Sin embargo, de forma preventiva, como jueces y juezas de paz, se puede, digamos, en virtud de las funciones que tienen estos espacios de justicia de paz, se puede insistir en la construcción de campañas informativas para generar mensajes asertivos, mensajes empáticos que contrarresten el discurso de odio, que apuesten por la tolerancia, que apuesten por, digamos, un abordaje de una construcción colectiva de un espacio común, ¿no? Pero evidentemente también fomentando la tolerancia, la convivencia y el sano y responsable uso de las redes sociales y otras plataformas para proyectos conjuntos, sobre todo porque estamos viendo que en este tipo de plataformas se están evidenciando procesos de organización social. Obviamente, fomentar espacios en los que se aborden prácticas como escucha activa, tolerancia, respeto, construcción de respuestas comunes a problemas que también son comunes y que de alguna forma, al no existir o de no existir estos espacios, se pueden generar espacios de tensiones que terminen, digamos, como consecuencia impactando en el bienestar de la comunidad porque se puedan trasladar a un tipo de violencia digital. Hay también la necesidad o digamos la posibilidad de establecer protocolos de intervención familiar y vecinal. Es decir, establecer como comunidad, especialmente cuando hablamos de comunidades pequeñas, cuál va a ser la forma en la que vamos a reaccionar cuando alguna de las personas dentro de nuestra comunidad se sienta agredida por un discurso de odio. Y en este contexto, ante, digamos, problemas que puedan ocurrir por un incremento en las opiniones y un intercambio exacerbado de opiniones en línea, ¿no? Entre integrantes de nuestra comunidad, es importante que podamos incluso conocer lo que se entiende como la ruta de denuncia. Es decir, eh, no se trata de denunciar cada acto de un debate acalorado, pero sí entender que el debate acalorado tiene un límite, ¿sí? Que está establecido por estas normas de convivencia que hemos recomendado antes que se impulsen desde los espacios de justicia de paz, pero que sea parte del protocolo facilitar a las personas que se sienten agredidas la ruta de denuncia para este tipo de situaciones, ¿no? En nuestra página tenemos un detalle, al final de la presentación les dejo el enlace sobre cuál es la ruta de denuncia para las violencias digitales basadas en género dentro de nuestro país, ¿no? Volviendo al tema de los protocolos, es importante que estos protocolos que estamos sugiriendo se establezcan y que planteen acciones de intervención familiar y vecinal permitan contemplar una perspectiva interseccional, es decir, que reconozcan que raza, género, clase incide de una manera importante en generar un impacto mayor de este tipo de violencia, ¿no? De forma que el protocolo debe también atender no de una manera plana a todas las mujeres, sino, por ejemplo, mujeres que son jefas de hogar, mujeres que se ven afectadas por estas violencias y probablemente son cuidadores, ¿no? Este tipo de situaciones. Adicionalmente, los jueces y las juezas de paz deberían fomentar también el establecimiento, como decíamos antes,
de estas normas de convivencia en el ámbito digital. En fin, estamos impulsando o estamos participando en, por ejemplo, grupos de WhatsApp o de Telegram que se utilicen para la organización social, organización de la acción comunitaria, es importante que se pueda establecer que en estos grupos hayan estas normas de convivencia. Es decir, no toleramos determinadas acciones, em, determinadas, digamos, comentarios, etcétera, etcétera. Aceptamos todos los comentarios constructivos. Este tipo de protocolo que nos permite identificar o trazar una línea para que se pueda distinguir claramente cuándo es una violencia o cuándo no. ¿Ok? Y bueno, finalmente el tema de la socialización de la hoja de ruta es un elemento, es un aspecto súper importante para poder ofrecer este tipo de herramientas a la colectividad, a la comunidad. Me gustaría ahora hacer un resumen un poco, digamos, más acotado de lo que hemos identificado antes como las estrategias que se pueden establecer dentro de los espacios de justicia y de paz para construir efectivamente la paz, teniendo en cuenta que hay un espacio digital en el que pueden estar ocurriendo violencias que afecten esa construcción de paz, ¿no? Entonces, en primer lugar, diríamos que es importante poder contar con una identificación temprana de los conflictos, ¿no? Eh, y decíamos, es complicado porque muchos de estos conflictos ocurren en el ámbito muy privado, en un ámbito privado, y adicionalmente, no solamente ocurre en el ámbito privado, sino que, bueno, hacer un monitoreo de redes sociales con determinados temas y determinados contenidos, pues bueno, también requiere el desarrollo de unas destrezas. Sin embargo, es lo que vamos a recomendar, ¿no? Poder avanzar en el monitoreo de redes sociales, programando algunas herramientas como HotSuite que permitan monitorear algunas frases que podamos haber identificado previamente como frases asociadas a un discurso de odio, mensajes violentos, ¿no? Dirigidos o no a personas específicas de la comunidad. Pero sí que podemos identificar, por ejemplo, si hay algunas cuentas que sean tenidas como referencia por personas de la comunidad y que esas cuentas estén utilizándose para generar discursos de odio, porque si son referentes de personas de nuestra comunidad, van a ser esos contenidos de odio, van a ser consumidos por las personas de nuestra comunidad y van a, digamos, a diseminarse, disculpen, diseminarse dentro de la comunidad, impactando, ¿no? Luego, nos gusta siempre insistir en fomentar respuestas constructivas, fomentar interacciones entre los integrantes de la comunidad con un lenguaje respetuoso, con un lenguaje empático, en especial cuando estamos responder cuando estamos respondiendo a situaciones que pueden ser, digamos, un debate acalorado, ¿no? En lugar de confrontar, se puede animar a decir, entiendo tu preocupación, sin embargo, vamos a mantenernos en una conversación con respeto para poder sostener y poder encontrar acuerdos. Evidentemente, recomendamos por encima de todas las cosas evitar el uso de sarcasmos, de ironía, frases, digamos, incriminatorias pero genéricas que puedan ser tomadas como una agresión o que puedan generar, puedan impulsar una agresión posterior, ¿no? Y por encima de todas las cosas, digamos, priorizar, disculpen, el uso de mensajes que promuevan la paz, el diálogo, el respeto por la diversidad, sobre todo por la diversidad de opiniones, ¿no? Y de perspectivas. Y difundir este tipo de mensajes a través de redes que sepamos sean utilizadas por integrantes de nuestra comunidad. Nos gustaría también insistir que es importante, además de abordar las técnicas de desescalamiento y establecer los protocolos de intervención, ¿no? La orientación sobre el uso de los reportes o de los formatos de reportes que están disponibles en plataformas en línea. Hemos visto en las últimas semanas que ha habido una transformación importante en este sentido. Sin embargo, algunas plataformas todavía conservan los formularios de reporte
de cuentas y de acciones que son, digamos, contrarias o, al buen trato, pues, dentro de las redes, o también que fomentan discursos de odio, ¿no? Entonces, la orientación aquí es en el sentido de que se pueda establecer espacios en los cuales las personas sepan exactamente por cada red dónde hacer estos reportes, cómo hacerlo y cómo hacer incluso seguimiento a los mismos, ¿no? Eh, y bueno, esto puede ser parte de la información que se construya o se incluya dentro de estas campañas de promoción de la construcción de espacios de paz. Me gustaría ir ya recapitulando esto que hemos venido conversando. Bueno, hemos visto el tema de la identificación de situaciones potenciales de violencia digital, hemos hablado de la implementación de estrategias de paz, hemos hablado también de fomentar conversaciones respetuosas, pero nos gustaría insistir en que todas estas estrategias, en última instancia, van a fomentar o van a apoyar una estrategia de mayor alcance que tiene que ver con la construcción precisamente de espacios digitales seguros, ¿no? Y estos espacios o estas interacciones seguras y respetuosas tienen que ver con el tema de insistir en un uso responsable y consciente de las redes sociales. Bien sabemos que las redes sociales se utilizan con distintos motivos, muchos de ellos motivos, digamos, de intercambio productivo, intercambio comercial. Por ello es súper importante que se puedan mantener no solamente como espacios respetuosos, con fomento de conversaciones respetuosas y productivas, sino también como espacios seguros. El fomento de prácticas seguras como resguardo de contraseñas, como bueno, en algunos casos de prevención de violencia hacia mujeres, indicamos, por ejemplo, eh, la no inclusión de las coordenadas geográficas donde se encuentran las fotografías que toman, etcétera, etcétera. Eso da espacio para otro tipo de taller, pero en última instancia, algunas de estas prácticas sí que se pueden fomentar en estas campañas que mencionábamos antes, está, digamos, dentro de las competencias de la justicia de paz, ¿no? Aunque no es una tarea exclusivamente de los jueces y de las juezas de paz, eh, siendo sobre todo que en este caso estarían actuando sobre un territorio digital que prácticamente tiene muy pocas fronteras y en la que en algunas ocasiones la violencia digital trasciende, ¿no? Los ámbitos en los territorios de nuestras comunidades. Sí que es importante que consideremos que el primer abono que se puede hacer a esta construcción es precisamente facilitar toda la información que consideremos necesaria para un uso consciente y un uso responsable de las tecnologías de información y sobre todo de los dispositivos electrónicos gracias a los cuales utilizamos estas tecnologías, ¿no? Y queremos insistir ya para cerrar en el desarrollo de normas comunitarias o de acuerdos comunitarios, ¿no? En el entendido de que los espacios de justicia de paz pueden ser finalmente o el lugar en donde emane esta propuesta para crear normas comunitarias para la convivencia digital. Em, en el que incluso confiamos en que pueden ser garantes todas las personas que están en el mismo territorio con independencia de su preferencia política. Pues la violencia em, digital, en el caso de los discursos de odio, puede estar muy focalizada, pero en el caso de las otras formas de violencia digital no discrimina preferencia política, ¿no? Evidentemente no se garantiza con ello al 100% que la violencia digital no ocurra, pero sí que la construcción de estas pautas de convivencia puede sumar a la generación de mejores y más variadas prácticas de comportamiento adecuado en línea. Bien, con esto terminamos el contenido de la sesión de hoy. Sin embargo, me gustaría dejarles algunos enlaces en nuestra página para que puedan tener más información acerca de rutas de denuncia y estrategias de prevención que creemos puede ser de interés también para los juzgados de paz. Y les invitamos también a que puedan
tomar contacto un poco con el contenido que preparamos a través de un tablero sobre violencias digitales basadas en género, que lo pueden visitar desde este enlace y pueden ver el contenido y el resultado de estos estudios que mencioné con antelación. Y finalmente, quiero darles las gracias a la Dirección de Formación del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información por la invitación a participar el día de hoy. Adicionalmente, les dejo mi correo electrónico por si requieren alguna información o materiales adicionales. Muchas gracias.